Buenos días, bendiciones, amados hermanos. Estamos un día más con cada uno de ustedes, declarando la presencia de Dios con nosotros. Creemos que nuestro Dios amado, en su infinita misericordia, le ha placido que todavía estemos aquí y vamos a hacer para Él lo que mejor podemos hacer: alabarle, adorarle y buscar de su presencia. Una mañana más con nuestro segmento Platicando y Siendo Edificados. Estamos muy contentos esta mañana que el Señor nos dé este gran privilegio de poder estar delante de ustedes y haga todo lo que tenemos que hacer. Desde ya le invitamos que usted comparta esta transmisión, que le ponga like para que todos sus amigos y familia que están en casita o en sus trabajos puedan tener el privilegio de escuchar la palabra de Dios. Asimismo, le voy a dar un tiempo a mi amado esposo para que dé un saludito y podamos empezar este programa. Amén. Amén. Gracias, pastora, y gracias a todos ustedes por estar en sintonía, esperando este momento de platicar y ser edificados. Obviamente los que platican somos nosotros, usted y yo, pero el que edifica es Cristo. Amén. El Señor es el que hace todo en nosotros, el Espíritu Santo moviéndose en nuestras vidas. Así que pongamos todo nuestra parte, que en nuestro corazón haya la necesidad y que el Señor empiece a trabajar en nosotros. Bienvenidos. Amén, amén. Asimismo, vamos a entrar en palabras de oración y vamos a declarar el nombre de nuestro Jesús exaltado, el nombre de nuestro Padre Dios, y declaramos que Él es el que nos cubre, ¿verdad? Y llena nuestra boca como pluma de escribiente para llegar a cada uno de sus corazones. Pastor, si comenzamos con unas palabras de oración. Amén. Ahí donde está, bendito Padre, gracias Señor, te damos en esta mañana por un momento más que nos permites acercarnos a ti de esta manera, Señor. Sabemos que tú siempre estás a nuestro lado, eres un Dios omnipresente, en el cual, bendito Padre, sabemos que todo eres tú, pero que podamos nosotros como hijos tuyos acercarnos a ti para indagar, bendito Dios, para escudriñar tu palabra, para recibir de tu palabra y de tu consejo y poder crecer, Señor, a la estatura que tú esperas que crezcamos y poder estar contigo de la manera que a ti te agrada. Ayúdanos, bendito Dios, a entenderlo en nuestro corazón y poder ponerlo por obra para que la gloria siempre sea para ti. Señor, en tus manos nos ponemos, bendecimos, Señor, cada mente, cada hogar, nuestras vidas, y sea tu Espíritu Santo. Te lo rogamos, Señor, quien guíe nuestros labios, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestro espíritu, para poder entregar tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén y amén. Bendito sea nuestro Dios. Me voy a hacer un poquito para acá, para ver si usted se hace para acá. Amén, amén, para que nos podamos ver bien delante de ustedes. Quiero platicar con usted antes de entrar a este tema. Mire que nosotros estamos, pero bien contentos esta mañana. Queremos que usted también sea bendecido como nosotros lo hemos sido, y queremos compartirle esto. Tenemos página electrónica nueva, es una bendición. Le damos la gloria y la honra a Dios, porque nosotros pues no hemos sido capacitados, pero siempre Dios levanta a alguien que está capacitado para ayudarnos. Entonces quiero compartirle esto porque queremos hacerlo partícipe. A lo mejor nosotros estamos en este privilegio frente a usted, pero usted también puede hacer la obra de Dios con todas estas herramientas. Déjeme ponerle aquí, tenemos nueva website. Espero en Dios que usted lo pueda leer ahí en casita. Es www.ebenecer-mn.org. Póngame amén si usted lo puede leer. Y esta es nuestra nueva página electrónica. Cada vez que usted ponga un post o lo haga o lo comparta, ponga que visiten nuestra página. Esa es una manera de poder llegar a diferentes hogares y que sepan qué es lo que estamos haciendo. Ahora déjeme explicarle algo. Esto es algo tricky porque los adultos no estamos mucho con este tipo de cosas, pero si usted tiene jovencitos en casa, dígale que le ayude. Mire, le invitamos a cada uno de ustedes que cada vez que comparta un post, ¿cómo se dice? Una publicación
de nuestra página, ¿verdad? De Facebook o Instagram, que use estos hashtags. No me preguntes qué hashtag, ahí sus jovencitas le van a explicar, pero usted necesita escribir arriba de donde usted está publicando, usted va a poner el signo de número, Ebenezer, el guión, pero abajito, Minnesota no, MN. Y va a poner también, si usted lo quiere usar también, el signo de número, visión de vida virtual, pero al inicio de cada palabra lleva una letra mayúscula. Le invitamos que sea partícipe, así podemos llegar a más hogares que conozcan que aquí en Shakopee, Minnesota, se predica la palabra de Dios. Amén, amén. ¿Quiere decir algo sobre esto, pastor? Hasta me cansé, perdón. Recuérdese, esta es una bendición. El Señor siempre da las herramientas, ¿verdad? Es en nosotros utilizarlas. Así que es tiempo de que empecemos a evangelizar, porque eso es lo que estamos haciendo. No solamente es de ir y pararse en una esquina, gritar a los cuatro vientos, o entregar un flyer o un papelito, o invitar al de la par, de la casa, al vecino, sino esta manera, y esta manera obviamente va a todas partes. Uno se da cuenta cómo es la reacción de nuestros amigos en las páginas virtuales, que nosotros tenemos, como Facebook, etcétera, etcétera. Cuando usted lo pone y le dan un like, usted se da cuenta que sí lo están viendo. Pero es importante que usted le ponga like y share, y ponga todo lo que le explicó ahorita la pastora. ¿Para qué? Para poder llevar la palabra del Señor. Sé que alguien está esperando por una palabra de edificación, y usted se la puede dar. Usted se la puede dar, ¿cómo? De esta manera. Amén. Amén, amén. Ahí se lo voy a dejar un minutito, menos de un minuto en pantalla, para que usted le haga un screenshot. Y por si a usted se le olvida cómo tiene que escribir, usted ya lo va a tener ahí, porque usted es calidad. Estamos unidos como familia en Cristo. Cerramos el paréntesis y comenzamos para lo que hemos venido. Amén. Ahora este día queremos seguir, darle continuidad al tema de la semana pasada. Acuérdese que la semana pasada el tema era las costumbres, y tocamos muchos puntos, ¿verdad?, de malas y buenas costumbres, pero hoy en esta mañana nos vamos a enfatizar en las buenas costumbres. Pero antes de eso vamos a darle un pincelazo, ¿verdad?, lo que hablamos la semana pasada, para que usted pueda entrar en el tema. Pero le recomendamos que busque el tema de la semana pasada. Al terminar esta transmisión vamos a subir el link para que usted pueda ver el tema pasado si usted no lo vio. También le invitamos que pueda ir a la página de YouTube, y ahí pues está más claro para que usted lo encuentre. Entonces, dicho sea de paso, comenzamos. El tema es las costumbres, y vamos a darle un recuento para que usted pueda entender. Dijimos que la costumbre, este es el significado que encontramos en un diccionario literal, ¿verdad? Y dice, es un hábito o tendencia adquirida por la práctica frecuente de un acto. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Porque se nos ha enseñado, o tenemos a veces una idea equivocada, que las costumbres siempre tienen que ser malas. Y no es así. A través de la palabra, la semana pasada estuvimos hablando un poquito de esto. Pero me llama mucho la atención porque también está esta definición que dice: las costumbres son formas de comportamiento particular que asume toda una comunidad y que la distinguen de otras comunidades. Y pone unos ejemplos aquí, ¿verdad? Como sus danzas, fiestas, comida, idioma, artesanía, que es lo que literalmente nosotros tenemos en el pensamiento, que solo eso es costumbre. Pero cuando vamos al otro concepto, donde dice que son prácticas repetitivas que ya después se hacen de uno, vemos a través de la palabra que no todo es malo, ¿verdad? Que tenemos también buenas costumbres, y para eso vamos a entrar a la palabra, ¿verdad? Porque aquí podemos hablar mucho, pero usted también tiene que corroborarlo con la Biblia. Amén, amén. Amén. Si me ayuda a leer mientras agarro un poquito de aire. Amén. A ver.
Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Si usted está viendo es segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. Esta es la versión de las Américas. Pero otras versiones dicen, en lugar de decir de esta manera, dice de otra manera. No sé si usted tiene otra versión. Sí, es la Biblia sencilla. Dice, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. Iniciando por eso, ¿verdad? Todo lo que está en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. Amén, amén. Déjeme leerle la versión Arcas Fernández, que es de donde tomé esa palabra de costumbres, y ahorita vamos a ver por qué. Dice este mismo versículo, acuérdense, estamos en segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. Toda escritura está inspirada por Dios y provechosa para enseñar la verdad, para rebatir el error, para reformar las costumbres, para educar en la rectitud. Y esto a mí me hizo como un clic, ¿verdad? Le decía yo la semana pasada, porque reformar las costumbres, o sea que lo que Dios nos está diciendo es que muchas de las costumbres que tenemos son buenas, pero necesitan ser ajustadas. Así lo miro yo, ¿verdad? Esto es como cuando usted tiene un carro que medio se mira bien, pero ya viéndolo con un ojo más de inspección, usted se da cuenta que hay cositas que arreglar y se puede ver mejor, ¿verdad? Entonces, esta palabra corregir o costumbres, como lo vemos aquí, le ponemos aquí en la pantalla, viene del griego 1882 y es la palabra epanordosis. No sé si la dije bien, pero usted como habla griego me la va a corregir. Epanordosis, y esa palabra dice que es un compuesto de dos numerales. Dice enderezar de nuevo, mire qué tremendo, enderezar de nuevo, literal o figurativamente. Rectificación, reforma, corregir. ¿Se acuerda que en el versículo decía que era de reformar las costumbres? Entonces, mire qué tremendo. A ver, pastor. Sí, definitivamente es algo muy interesante. La palabra reformar significa que ya fuiste formado, pero te saliste del huacal, decía mi mamá. Y nos toca que reformarnos. Algo pasa en las familias, ¿verdad? Tú amas a tus hijos y los formas bien, les enseñas a ser educados, a levantarse de la mesa con su plato para ponerlo en el lavamanos, en el lavaplatos, decir gracias, buenas noches, etcétera, etcétera. Los formas bien, los educas, pero de repente empiezan a ir a la escuela, empiezan a ir aquí a este lugar, se juntan con fulano, con mengano, y cuando sientes, solo se van a acostar y tú les dices, y ahora ya no dices buenas noches. Los empiezas a reformar, ¿verdad? Eso es lo que significa esto, reformar, enderezar de nuevo, pero lo interesante es cómo lo pone acá, enderezar de nuevo, o sea, que ya nos habían enderezado. Mire, estoy hablando así como del norte. Ya nos habían enderezado. Es que es tremendo. Entonces, es importante tomar las buenas costumbres o retomar las buenas costumbres. Todos sabemos que hay cosas que no van bien. Las que decimos, las que hacemos o cómo las hacemos, sabemos que no van bien. Lo que pasa es que las malas costumbres se pegan. Entonces tenemos que volver a retomar las buenas costumbres. Amén. Con lo que estabas diciendo ahorita, papito, lo podemos ver en Primera de Corintios 15:33. Perdón, de verdad se me sale, es nuestro pastor, pero es mi papito también. Mire, Primera de Corintios 15:33, y le voy a leer la versión de las Américas. Mire lo que dice: no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres, que es lo que ahorita tú estabas hablando. Y si lo vemos en la versión del lenguaje sencillo, mire lo que dice: no se dejen engañar, bien dice el dicho, que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Esto me suena como palabra de las abuelitas o de las mamás, ¿verdad? Que nos lo están diciendo constantemente y nosotros como papás lo decimos.
Porque mire, es así. Tenemos que tener cuidado. Ahora si lo ponemos en el aspecto espiritual, ten cuidado cuáles son tus compañías. Yo siempre enseño y también he escuchado de nuestro pastor y he escuchado de nuestro padre espiritual, el apóstol Sergio, que siempre dice, júntate con alguien que sepa, que sabe cosas mayores que tú para que aprendas. Pero una de las errores que tenemos los seres humanos, que siempre nos queremos ir con el montón, ¿verdad? Y al final nos terminan apartando. Tenga cuidado con eso, mire, póngale ojo, active la respiración, ¿verdad? Para que usted pueda percibir y discernir lo que se mueve en los ambientes. Amén. Amén. Y le dijimos que esta mañana vamos a hablar más de las buenas costumbres que de las malas, porque ya hablamos la semana pasada, pero si somos un recuento, déjeme decirle de qué hablamos, ¿verdad? Déjeme ver. Una de las malas costumbres que hablamos era costumbre de no escuchar, costumbres idólatras, costumbres del mundo, costumbres y tradiciones paganas, costumbres de mentir, ¿verdad? Si usted quiere oír un poquito más de esto, le vuelvo a indicar, ¿verdad? Busque la enseñanza de la semana pasada y si no, nosotros le ponemos el link más tarde en la página de Facebook. Entonces, vamos a entrar a las buenas costumbres, ¿le parece, pastor? Amén. Amén, amén. En lo que yo lo busco, usted lo dejo para que pueda abundar un poquito de lo que estamos hablando. Sí, bueno, como dijimos, ¿verdad? Usted tiene buenas costumbres que vienen de su casa. A las mujeres, por ejemplo, en mi casa, mi mamá les enseñaba a todas las mujeres a cocinar, a no estar sin hacer nada. En mi casa no había una niña que no se pusiera a lavar los platos, a cortar la verdura, a hacer limpieza. A todas las mujeres, cuando se reunían mis hermanas y las cuñadas, a todas las metía a la cocina a hacer algo. Si alguien decía yo no puedo, aquí vas a aprender. Esas son buenas costumbres. Perdóneme si tal vez usted no está de acuerdo conmigo, pero esas son buenas costumbres que se van dejando porque uno quiere imitar las malas costumbres, donde le dicen, no, es que la niña, y ya tiene como 50 años la niña y no sabe lavar platos. Tenemos que enseñarle las buenas costumbres, ¿verdad? Fíjese que ahorita que mi esposa decía la mala costumbre de decir mentiras. Pero, bueno, usted va a decir, usted solo en el cine pasa, pastor, ¿verdad? No, pero una película que vimos, usted la debe haber visto, de los Avengers, ¿verdad? Pero el hombre malo, el que destruye todo, ya cuando le van a cortar la cabeza, dice la verdad y los Avengers no le creen. Y le dice, está mintiendo. Y se levanta la hija y dice, no, mi papá podrá ser malo, pero no tiene la mala costumbre de mentir. Imagínese, hermano. Pero bueno, buenas costumbres no mentir, ¿verdad? Amén, amén. Acuérdese que le estamos hablando de esta palabra porque tocamos en 2 de Timoteo 3:16, en la palabra donde dice corregir. Es la palabra epanordosis, y esa palabra es reforma, es corregir, dice que es enderezar de nuevo, y eso es lo que estamos hablando. Pero también en las costumbres, hay buenas costumbres en las que podemos hacer énfasis y vamos a entrar a esto. Antes de seguir, quiero darles saludos a todos los que se han conectado. Le mandamos un abrazo al apóstol Freddy Villatoro hasta allá, Guatelinda, le amamos mucho, siervo, y también a todos los que están conectados. Acuérdese que cuando este es un programa interactuado, cuando usted tenga una pregunta, hágala, vamos a procurar responder, y también si usted quiere hacer un comentario, lo puede hacer. Amén. Entonces, mire, el número 1 de las buenas costumbres, porque hoy vamos a hablar de lo bonito, pero en medio de lo bonito también usted se va a dar cuenta que no estamos tan bonitos, ¿verdad? Siempre termino diciendo cosas malas, ¿verdad? Pero mire, costumbre a servir. Busquemos Lucas capítulo 1 y versículo 8. Dice, pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, mire, conforme
a la costumbre del sacerdocio. Fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. A mí me llama mucho la atención aquí, pastor, porque dice, fue escogido. ¿Pero por qué fue escogido? Porque él estaba dentro de la costumbre y estaba en el lugar indicado. Amén. Amén. Fíjese qué costumbre más hermosa. Y usted dirá, sí, pero ahí los escogieron los sacerdotes. Dice, por incienso, por oración. O sea que es el Señor el que les indicaba quién debería de estar, ¿verdad? No como el pueblo quiere hacer ahora, que el pueblo quiere poner a sus sacerdotes. No, es Dios quien nos pone. ¿Cómo responde Él para aquellos que tienen dudas? Por medio de la oración. O sea que el tener un orden es una buena costumbre. Una costumbre de servir en el orden que Dios nos da. ¿Cómo recibimos esa información? Por medio de la oración, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar en el templo del Señor y quemar incienso, obviamente entrar. Hermanos, ahora vemos la mala costumbre que todos quieren tomarse el lugar. Yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. No, tienes que esperar tu turno. Aleluya. Por eso las iglesias están ahorita como están, ¿verdad? Alguien le dicen algo bonito, ya se siente el pastor, ya se siente un apóstol, ya se siente un evangelista, ya se siente el mero candelero, y se lleva un montón y lo lleva al desorden, ¿verdad? Una mala costumbre, es una mala costumbre. El servir a Dios tiene que ser una buena costumbre, pero en el orden de Dios. Amén, amén. Y es como un poquito controversial, ¿verdad, pastor? Porque hay muchas personas que no solo están acostumbradas a servir, sino que tienen el don de servir. Pero el problema es que cuando ese don o esa forma de servir lo hacemos por las prioridades equivocadas, entonces ya no estamos sirviendo como el Señor nos manda a servir, ¿verdad? Que es una de las cosas que tú estabas hablando ahorita. Y a mí eso me trae a la mente Samuel, ¿verdad? Porque a Samuel lo llevaron al templo desde chiquito y lo acostumbraron a servirle a Dios, cumpliendo una promesa, claro, pero en la guianza, ¿verdad? Estar en el lugar que tenemos que estar, aprendemos esta costumbre de servir, porque hay aún, aunque usted no lo crea, ministerios, iglesias, que la gente no le gusta servir. Aquí no pasa, gracias a Dios, pero allá en Marte nosotros conocemos muchas cosas, ¿verdad? Que uno le dice a esas gentes de Marte, ¿usted quiere servir? No, yo no estoy preparado. Qué tremendo, ¿verdad? Y el Señor quiere que nosotros estemos acostumbrados a servirle, claro que por amor, porque nosotros vamos a servir por una eternidad, hermanos. Y si aquí estamos tan acomodados, yo no pienso que tengamos mucho que hacer en los cielos. Perdone, ¿verdad? A ver. Sí. Fíjese que ahorita que estamos hablando de la costumbre de escoger a un líder, a un sacerdote, para servir. Pues es que mire, a veces nos olvidamos de eso, ¿verdad? Para servir al Señor. Debemos de hacerlo con esa manera hermosa de la oración, de quemar, es para quemar incienso, es para presentar las oraciones, es para presentar las peticiones al Señor, y al Señor no podemos venirle con un pensamiento malo, sucio, ¿verdad? Tenemos que estar bien, tenemos que saber a quién es que se está guiando, se está escuchando, quién nos está guiando, a dónde nos está llevando. Y por ello, por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 3, no recuerdo qué versículo, dice que es necesario, pues, que el obispo sea irreprensible, marido de una mujer, vigilante, templado, de buenas costumbres, hospedador, apto para enseñar, etcétera, etcétera. Entonces, a quien se escoge tiene que ser definitivamente guiado por el Espíritu Santo, porque Él es el que va a aprobar. Es una buena costumbre y tiene que tener buenas costumbres, buenas costumbres. No sigas a cualquiera que te diga, no, pero si yo también lo puedo, porque esa ya es una mala costumbre. Es que yo, ¿por qué no voy a poder hacerlo? 1 Timoteo capítulo 3, en adelante parece. Es importante que nosotros abramos nuestros ojos
y que pongamos atención a esto, a las buenas costumbres. Si alguien te está sacando de la iglesia, sacando de un grupo, hablándote mal de la gente, hablándote mal del pastor, hablándote mal del ministerio, hablándote mal del apóstol, yo les he dicho, a mí me hablan mal del apóstol, yo mejor no doy la vuelta. ¿Para qué quiero escuchar esas cosas? Porque es una mala costumbre. Entonces, esas personas hay que corregirlas, dice, por medio de la palabra, ¿verdad? Pero bueno. Amén, pero estamos hablando de las buenas costumbres, acuérdense, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender que el servicio a Dios tiene que ser una costumbre, pero no de las costumbres que nosotros creemos, ¿verdad? Como tipo tradiciones, sino que tiene que ser una epanordosis, que tiene que ser una forma, una reforma para corregirnos. Mire, el servicio nos corrige. ¿Y por qué nos corrige? Porque nos reforma el carácter. Esto es tremendo. Mire que todos, bueno, la mayoría, ¿verdad? Porque hay excepciones, queremos servirle a Dios y comenzamos, pero a mí póngame a hacer lo que usted quiera, porque voy a servirle a Dios. Pero cuando empezamos a ser instruidos y tenemos una autoridad que nos dice qué hacer, mucha gente no le gusta y comienza a sacar el carácter, comienza a hacer muchas cosas. Entonces por eso que tenemos que tener la costumbre de servir, porque necesitamos ser reformados. Y fiera que el servir le ayuda para que el alma vuelva a sujetarse al Espíritu. Sí, y es importante entender, ¿verdad? Que esta buena costumbre de servir no solo es en la iglesia, ¿verdad? No solo es en la iglesia. Fíjate que la iglesia es uno de los lugares donde se renuevan las buenas costumbres, donde se reforman, donde se enseñan lo que antes te habían enseñado, porque esto te ayuda en la casa. En la casa aprende a servir. Y obviamente padres, enséñeles a sus hijos a servir, ¿verdad? No los dejen que estén sentados haciendo nada, que les ayude a levantar los platos, a sacar la basura, a las nenas, enséñeles a cocinar. Cuando llega su papi o su hermano mayor o alguien, no necesariamente mayor, simplemente a enseñarles a servir. Todo eso te va a ayudar. Lo que aprendes en la iglesia, lo que aprendes en la casa. Claro, en primer lugar va a ser la casa. Vas a ir a mejorarlo quizá a la iglesia, porque ya van a ser con fundamentos bíblicos. Pero te va a ayudar en todas partes, en tu trabajo, en tu escuela, con tus compañeros. Amén, amén. Déjeme leerle una vez más Lucas 1:9 por una pregunta que tenemos para ser contestada. Dice, conforme a la costumbre del sacerdocio fue escogido. ¿Cuáles eran las costumbres del sacerdocio? Ahí es donde vamos a contestar la pregunta. Fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Leí ese versículo porque tenemos una pregunta aquí del hermano Samir y dice, pastor, pregunta, ¿quiénes son elegibles para servir o quién puede o quién no puede servir? Fíjense que en el mundo hacen entrevistas de trabajo. En las entrevistas de trabajo uno da su currículum. El currículum es lo que tú has estudiado, qué experiencia tienes, qué es lo que haces, cómo lo que haces. Algunos países les dice hoja de vida. Hoja de vida. Entonces, presentas ese currículum a ese lugar. Pero fíjate que una de las cosas que ven, quiero enfocar un poquito en esto, una de las cosas que ven es cuánto tiempo, si ya has trabajado, cuánto tiempo has demorado en esos lugares. La permanencia. La permanencia, la fidelidad en ese lugar, el por qué te fuiste, el por qué saliste. Entonces, una de las cosas que tiene que tener aquella persona que busca o que es elegido para servir, obviamente es el Señor, ¿verdad? El que va a elegir, ¿verdad? Cuando el Señor dice, Él dice y punto, porque Él te va a corregir. Pero nosotros tenemos que tener ese estándar que el Espíritu Santo da. ¿Qué tan fiel fuiste en aquel lugar? ¿Cuánto tiempo demoraste? ¿Qué es lo que hablas, verdad, de ese lugar? Usualmente recomendamos, miren, no hables, te sirvió. Te ayudó, creciste algo aprendiste. No era ahí, el Señor te llevó a otro lugar donde vas a ser edificado, enseñado, con una buena, mejor doctrina, etcétera, etcétera.
lo que tuviste en tu tiempo, eso te funcionó para estar ahí. Entonces, pero el por qué, cuánto tiempo, cuánto has estado en cada lugar, es importante ver esa parte, la fidelidad de aquel que va a servir. Y solamente como aportación para ensamblar con lo que nuestro pastor está diciendo, si ya lo hablamos espiritualmente, ¿verdad? En la iglesia, por supuesto que tiene que ser alguien convertido, no tiene que ser alguien neófito. Que es neófito? Alguien que recién llegó a la iglesia y lo jaloneamos para servir, ¿verdad? Eso no se debe de hacer porque tiene que tener doctrina. Y la doctrina es importante porque si bien la doctrina nos salva, nos reforma. Aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos hablando? Él tiene que ser bautizado. ¿Y por qué digo que tiene que tener doctrina? Porque tiene que haber aprendido todos los preceptos o principios de la palabra y saber que los hace suyos, ¿verdad? Uno de los principios, pues, el saber en quién creemos, diezmar, ofrendar. ¿Por qué es importante? Porque no podemos estar sirviéndole a un Dios si creemos que lo que dice la palabra es mentira, ¿verdad? En primera de Timoteo, capítulo 3, nos dicen sí los requisitos, ¿verdad? Dice, los diáconos son aquellos que sirven la mesa, los servidores, ¿verdad? Los diáconos asimismo sean honestos, honestidad, no de dos lenguas, o sea que te dicen algo, no vayas a dejarlo a decirlo a otro lado, ni vengas a decir otras cosas de otras personas, no de dos lenguas, no dados mucho al vino, o sea, no dados al vino, no amadores de torpes ganancias, o sea que por ejemplo, la torpe ganancia, ¿cuál es? Quitarle el diezmo a Dios, porque eso es de Dios. No quitarle las ofrendas que son del Señor, que ya el Señor te las ha puesto en el corazón y no las das. Entonces esas son torpe ganancias. Esas son dos, ¿verdad? Pero obviamente están el resto que pasa en el mundo. Que tengan el misterio de la fe con limpia conciencia, o que tengan la palabra, el evangelio con limpia conciencia. Y esto también sea antes aprobados y así ministren si fueren hallados irreprensibles. O sea, tienen que ser aprobados. O sea, para ser aprobados tienes que ser puesto a prueba. Un tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo has estado yendo a la iglesia? Te dan un privilegio. ¿Cómo haces ese privilegio? Por muy simple que sea. Si cuando te llaman respondes, llegas, haces lo que pides. Obviamente, y así muchos se les da oportunidad y muchos son quitados porque no son aprobados por estas cosas. Asimismo, sus mujeres sean honestas o sus esposos sean honestos, no detractores, templados, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el oficio de diácono o de servir ganan para sí un buen grado y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esos son los requisitos. Amén. Dígame la cita otra vez. Es 1 Timoteo capítulo 3, versículos del 1, póngale al 3. Todo el versículo, todo el capítulo Sí. casi se puede leer y ahí están las indicaciones importantes que tenemos que estar bien delante del Señor, ¿verdad? Que estar bien delante del Señor, que no estemos haciendo algo que a Dios no le agrada. Claro que usted dirá, pero nadie es perfecto. ¿Cómo cumplimos todos esos requisitos? Sabe que el Espíritu Santo nos ayuda a podernos limpiar, ¿verdad? Y gracias a Dios que tenemos la Santa Cena, que es el juicio del Espíritu Santo y nos confronta para ser mejores cada día. Importante esto, Pablo dice, habla acerca de los sacrificios a los ídolos, que si alguien es débil, y tú eres libre y comes de todo, pero si esa persona es débil y le hace daño que verte haciendo eso, entonces mejor no hacerlo. Yo no lo hago, dice Pablo, te estoy parafraseando, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque un servidor tiene que ser íntegro en ese sentido, tiene que ser limpio. Ponle, sirves, pero fumas y te ven en la iglesia, van a pensar que eso es normal porque estás en el altar. Andas bebiendo, andas en casinos, van a pensar que eso está bien porque estás sirviendo en el altar. Entonces, el pastor tiene que ser pilas espiritualmente hablando, ¿verdad? Discernir esas cosas para que no engañemos al pueblo y los guiemos mal. O sea que el que va a servir tiene que dar un ejemplo. Te están viendo, ¿qué es lo que haces? ¿Verdad? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo estás tú? ¿Eres diezmador? Aunque eso nadie te lo ve, ¿verdad? Ven cuando ofrendas. Pero en sí quien te está viendo es el Señor. Amén, amén. Quien te está viendo es el Señor.
Entonces, si ante el Señor vas quedando bien, vas a ir quedando bien ante la gente porque sabes a quién respetar, a quién amar, por quién lo estás haciendo. Amén, amén. Entonces, mira, ahí te dejamos, ahí le dejamos, hermano, unos herramientas y también para todo aquel que esté escuchando, ¿verdad? Porque esto de las preguntas es que a veces muchos lo tenemos, pero no todos queremos preguntar, ¿verdad? Entonces lo dejamos en la mesa para que el Señor hable a sus corazones. El tiempo va corriendo y vamos a seguir, pero le agradecemos que si usted tiene preguntas las siga haciendo. Entonces seguimos, la costumbre de servir. Vamos a dejarlo ahí porque es bien extenso, ¿verdad? Sí, pero este sería solo un tema, el tema de esta mañana, pero queremos avanzar porque acuérdense que aquí es platicando y siendo edificados, ¿verdad? Seguimos y tenemos un número 2 que es costumbre de ofrendar, y ya dirá alguno que está en casita, se arruinó el tema tan bonito que íbamos con los servidores, ¿verdad? Pero mire, costumbre de ofrendar, esto es lindo. Fíjese que antes de leerle este versículo, la verdad es que yo casi nací en el Evangelio, pero desde que yo tengo uso de razón y me acuerdo, esto de ofrendar se me dio tan fácil porque me acostumbraron a hacerlo. Yo veía a mi mamá que tuviera o no tuviera, ella apartaba su diezmo y apartaba su ofrenda y lo ponía en un sobre y decía, esto no se toca. Y aunque nunca estuvimos tan mal, gracias a Dios, pero habían días difíciles y ella decía, no. Y si el día que ella tenía ya esos sobres y no era día de la iglesia, no importaba, pero ella era lo primero que apartaba. Entonces los hijos siempre están viendo lo que hacemos los papás. Entonces y ella nos daba nuestra ofrenda. Pero como nosotros, bueno, en los países de uno es diferente que aquí en Estados Unidos, trabaja, porque mi mamá tenía un negocio y ella me daba en la semana cierta cantidad y me decía, acuérdese, 10% más la ofrenda. Y lo demás es suyo. Y yo decía, ay, pero qué poquito me va a quedar. Y decía, con ese poquito, Dios le va a abastecer todo lo que usted necesita. Y dicho y hecho, hasta el día de hoy, Dios no me ha fallado. Amén. Vamos a 1 de Samuel, capítulo 2 y versículo 19. Y dirá usted, son testimonios o temas, pero es que es parte de lo que predicamos, porque lo hemos vivido. Amén. Amén. 1 de Samuel 2:19 y le voy a leer la versión traducción actual. Y dice así. Dame un minuto. ¿Te lo leo? Sí, por favor. Cada año su madre le hacía una túnica pequeña y se la llevaba cuando iba con su marido a presentar su ofrenda. Mire qué lindo esto, pero antes de explicarlo, si leemos la versión de las Américas también. Dice, su madre le hacía una túnica pequeña cada año y se la traía cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio anual. Entonces, ¿sabe por qué quise leerle estas dos versiones? Porque lógicamente estamos hablando de la costumbre de ofrendar, y la versión de las Américas, en lugar de ofrenda, dice ofrecer sacrificio, pero dice sacrificio anual. Esto no es para que usted diga, ve, pastora, que solo se ofrenda una vez al año, porque puede ser, ¿verdad? El que quiere torcer la escritura la tuerce. Pero no, esto era porque era una costumbre en ese tiempo para ellos. Y entonces era algo que habitualmente se hacía. Y si usted lee la historia de Ana, que es de la que está hablando aquí, la mamá de Samuel, ella tiene una historia que el Señor le hizo un milagro, le dio un bebé y ella se lo ofreció a Dios. Y dice que en ese tiempo, cuando ella estaba angustiada, casi amargada, diría yo, porque no podía tener hijos, no llevaba esa ofrenda con gozo. Pero Dios sanó su corazón y comenzó a hacer esas ofrendas que acostumbraban a hacer. Amén. Algo muy interesante acá, que es importante decirlo, no aprovechaba ofrendar cuando llevaba la túnica, no, aprovechaba llevarle a la túnica cuando iba a ofrendar, ¿verdad? Porque a veces lo tomamos, ya que estoy aquí me voy a dejar una ofrenda. No,
vamos de una vez desde la casa, sabemos qué es lo que vamos a hacer, Amén. llevamos preparado el diezmo, llevamos preparado la ofrenda, o llevamos preparado lo que queremos decirle al pastor: pastor, yo quiero servir. Ahorita que preguntaba el hermano, ¿verdad? Yo quiero servir, porque definitivamente tenemos que iniciarlos en algo, porque tenemos que reformarlos, enseñarles, ¿verdad? En caso que haya algo diferente. Pero iban preparados desde casa para la ofrenda. Y en la que iban ahí, aprovechaban a saludar, a ayudar a alguien, etcétera, etcétera. Pero eso es lo importante, que qué era lo que salían a hacer de casa. Y qué tremendo, ¿verdad, pastor? Porque es que esto tiene un enriquecimiento espiritual como mucha gente todavía no se le ha sido revelado. Esto no es de que usted llega a la iglesia y mira si lleva $1, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Sino que esta es una preparación de antes, como lo hacía Ana, ¿verdad? Es esa preparación donde usted dice: el domingo voy al servicio, ya desde el sábado usted deja su Biblia, su velo, sea mujer, y su ofrenda y su diezmo. Por decir, no llega a la iglesia y decir: híjole, no hice mi cheque, híjole, no. A ver qué me encuentro en la bolsa. Imagínese usted, va a tener un examen y dice: bueno, allá voy a ver qué se me viene. No, tienes que estudiar desde casa, y no en ese instante nada más, sino que con muchos días de anticipación, preparar cuánto recibo, cuánto hago, cuánto me lleva en llegar. Por ejemplo, tu ofrenda puede ser, quizás no tienes cosas materiales, pero tienes tu carro que sí lo puedes utilizar. Mi ofrenda, esta vez voy a ir a recoger a mis amigos, a mis amigas, y lo voy a llevar a la iglesia. Es una ofrenda. O sea, tú ya has dispuesto en tu corazón de que vas a hacer eso para el Señor. Y en el camino, si algo se mueve para que hagas o dejes, pues ya es otra cosa. Pero la ofrenda debe estar preparada desde mucho antes, en tu corazón, en tu vida, en tu casa, para llevarle al Señor. Esa tiene que ser la meta. Amén. Buena costumbre. Amén, amén. Nos ponía un comentario aquí el hermano Marco que en la Reina Valera, pero no sé cuál es esta que dice R. Gómez. No la tengo yo aquí, pero dice que ahí dice a sacrificio acostumbrado. Sí, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se le traía cada año cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio acostumbrado. Mire qué tremendo. Si es que esta costumbre son costumbres que todo hijo de Dios debemos de adoptar. A lo mejor usted está en la transmisión y tal vez ni cristiano es, tal vez no es convertido, o tal vez es convertido pero no entiende todas estas cosas. ¿Sabe quién le puede enseñar? No le va a enseñar el pastor Edgar, no le va a enseñar su servidora. El Espíritu Santo lo va a llevar a toda verdad. Nosotros solo somos herramientas de parte del Señor, vasos que Él usa por misericordia para poderle exponer la palabra, pero al final el que lo convence de toda verdad es el Espíritu Santo. Algo importante, ahorita tocaba algo usted, quizá hay personas que no van a la iglesia, no saben de qué es lo que estamos hablando, porque pues están hablando cosas de sacrificio, de ofrendas, y estas ofrendas no son para el pastor, no le llevan flores al pastor, ofrenda al pastor, no, es la del Señor, se acostumbra, era cada año que tenía que llevar ese sacrificio. Pero póngale, usted no va a la iglesia, no sabe nada de esto. La buena costumbre de los hijos, mandarle su chequecito a sus padres, ¿verdad? Esa es una buena costumbre. Amén. Como tienen por acostumbrado, cada mes le llega su chequecito. Gracias a Dios, yo tuve unos hermanos que fueron muy lindos con mi mamá, y pues quizás no era mucho, pero siempre le mandaban sus cheques. Cada mes ella sabía que le llegaban sus chequecitos, y ella decía, es que mis hijos pues acostumbran a mandarme el cheque en tal fecha. Entonces, tú en tu casa puedes acostumbrar eso. Acordate que le tienes que dar a tus padres. Amén. Una muy buena costumbre. Amén. No esperes ya hijos mayores y están esperando que sus papis los mantengan. No, hombre, una buena costumbre. Dale a tus papis. Una buena costumbre, papis, cuando van con tus hijos, darle para que ellos se vayan acostumbrando, ¿verdad? Pagar tus cuentas a tiempo. Si no vas a la iglesia, que aprendas también estas cosas. Son muy buenas costumbres. Pagar tus cuentas a tiempo.
tus deudas a ti. En lo secular, ¿verdad? Ujú. Aquí en Estados Unidos y en cualquier país se pagan impuestos. Entonces aquí a principio de año hay algo que se llama, hay que pagar taxes, no taxas, ¿verdad? Los taxes, hay que pagarlos. ¿Por qué? Porque es una costumbre que es lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Ahorita que dijo taxa, ¿verdad? La costumbre ¿cómo se dice eso? El acento, ¿verdad? Taxes. Se escucha como que se dice taxas, ¿verdad? Pero no es taxas, es taxes. Amén, amén. Los impuestos, ¿verdad? Pero estamos jugando y a la vez corrigiendo, reformando, como dice la palabra. Seguimos antes que usted se vaya a salir de la transmisión y se enoje con nosotros. Amén, amén. Seguimos. Mire, número 3. Costumbre de enseñar la palabra. Mire qué linda costumbre. Nosotros esta costumbre nos fascina hasta de más, ¿verdad? Que nos pasamos siempre del tiempo. Pero mire, vamos a Marcos capítulo 10 y versículo 1. Le voy a leer la versión de las Américas. Mire que, bueno, Dios es bueno. Estamos aquí por la misericordia de Dios. Y si vamos a hacer algo, lo vamos a hacer con gozo. Amén, amén. Marcos 10 y versículo 1, en la versión de las Américas dice así: levantándose de ahí, Jesús se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y se reunieron de nuevo las multitudes a él, y una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. Mire qué lindo. ¿Cómo no podemos nosotros tomar esta costumbre si viene directamente de Jesús? ¿Verdad? Definitivamente. Es importante. Muchas veces, miren, sé que el mundo ahora, lo que estamos viendo es, quieren sacar a Dios de todas partes, ¿verdad? Lo sacaron de las escuelas, la oración, la Biblia, de los trabajos, no se puede orar. Ahora sí, con el temor están permitiendo que se empiece a hacer, ¿verdad? Pero algo que está haciendo el presidente de los Estados Unidos, el cual bendecimos su vida, y a todos los que están alrededor de él para que puedan tomar buenas decisiones conforme a lo que Dios ha puesto, pero es volver, ha puesto su palabra para que vuelva la oración a la iglesia, ¿verdad? Para que vuelva la Biblia, etcétera, etcétera. Pero los padres muchas veces se quejan de los hijos, que por qué esto, por qué lo otro, por qué aquello, pero no les enseñamos de Dios, no tenemos la costumbre de sentarnos y decirle: mira, Dios te ama, Dios dice esto, la Biblia dice esto, esto es lo que hizo el Señor Jesús. El Padre amó tanto al mundo que dio a su Hijo, único Hijo, para que diera su vida por nosotros. Enseñarles, ¿verdad? Porque ahora les preguntan: ¿saben quién es Jesús? Y no saben, ¿verdad? No, cuando digo no saben es porque conocen a Jesús el de Navidad, y conocen a Jesús el de la Semana Santa. Conocen a Jesús el de un crucifijo que llevan ahí, que ni saben por qué, ¿verdad? Entonces tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Y levantándose de ahí, vino a la costa de Judea, al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y otra vez les enseñaba como solía. Qué bonito, ¿verdad? Sí, fíjese que tremendo, ¿verdad? Porque esta costumbre es linda, pero usted tiene que saber que trae consecuencias, ¿verdad? Y también tiene que tener un esfuerzo, porque no vamos a enseñar la palabra sin tener preparación. Volvemos, tenemos que tener doctrina, ¿verdad? Si no, mire ahora con esto que se nos vino en este tiempo, ¿verdad? Algunos, bueno, ya medio sabíamos cómo grabar, ¿verdad? Ya medio sabíamos cómo presentarnos delante de ustedes a través de la red social, pero muchos no, y les agarró esto y comenzaron y se tuvieron que entrenar y tener un conocimiento para poder enseñar la palabra. Pero sabe a lo que yo voy, que hoy en día, si usted entra a las redes sociales, hay palabra hasta, ¿verdad? Nadie puede decir que no puede escuchar palabra, pero cuidado con quien oímos, ¿verdad? Porque hay cada persona que dice cada locura. Perdone por tomar esta palabra, no se me vino otra, pero uno escucha cada cosa que uno dice: Dios mío, ¿cómo se atreven a decir esto si la palabra no dice así, verdad? Por eso es que tenemos una gran responsabilidad. Por eso es que hay ministerios dogmas, ¿verdad? Que son los 5 ministerios. No cualquiera que lea la palabra y encienda el Facebook se puede poner a predicar sin tener
el llamado, ¿verdad? Muy importante eso, pastora, porque tenemos que entender que están los 5 ministerios que el Señor ha dejado, el Señor Jesús, pero también están los 5 antiministerios, los falsos. Van a haber apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero de los falsos. Entonces tú tienes que estar preparado para recibir la enseñanza, para poder enseñar, porque lo que tú aprendas, eso es lo que vas a enseñar. Y si te están dando una mala enseñanza, obviamente eso es lo que vas a pasar. Y ponle, eso si aprendes algo. Y si no aprendes nada, algo que dice en Deuteronomio capítulo 4 y versículo 9, dice, por tanto guárdate. O sea que el primero que se tiene que guardar somos nosotros para poder enseñar. Por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia, con mucho cuidado. Tu alma es importante. ¿Sabes por qué murió Cristo? Por tu alma, para que tu alma sea salva, para que recibas salvación. Entonces, guárdate tú, guarda tu alma con diligencia, que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, y aquí viene algo importantísimo, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea que una de las formas para nosotros no olvidarnos de las maravillas de Dios, del amor de Dios, de la gracia del Señor, de esa bendita gracia que ha derramado sobre nosotros, es enseñándoselas a nuestros hijos. Amén. Y a los hijos de nuestros hijos. Eso es importantísimo. Entonces tenemos que acordarnos que el Señor quiere que nosotros le enseñemos a nuestros hijos. Si no lo hacemos nosotros, ¿sabes quién lo va a hacer? Bueno, lo va a hacer el Señor. Así dice Isaías 54:13. Dice, el Señor enseñará a todos tus hijos la prosperidad de ellos será abundante. Pero eso cuando tú haces lo tuyo, cuando tú le enseñas a tus hijos, ellos van a estar seguros de en quién han creído, dónde van caminando, qué han aprendido, y el Señor luego vendrá y les enseñará más. Amén, amén. Mire, claro, ¿verdad? La palabra es tan linda. Quiero hacer énfasis. Usted dirá, ya ve, por eso yo no enseño. No, no es que no puedas enseñar, pero necesitas dejarte moldear, necesitas estar en un discipulado de doctrina, necesitas meterte a la palabra, ser instruido para que después tú puedas instruir a otros. Y no necesariamente tiene que tener un ministerio dogma, ¿verdad? Sino que puede ser un discipulador, puede, ¿verdad?, ser un anciano, qué sé yo, pero tiene que haber un esfuerzo, tiene que haber el querer de tener la costumbre de enseñar. ¿Acaso no dice la palabra de Dios que tenemos que llevar el evangelio a todo lugar? Y para poder llevar el evangelio a todo lugar, tenemos que dar enseñanza. Y si vamos a dar una enseñanza, que sea una enseñanza pura, revelada de parte de Dios. Completa, ¿verdad? Porque aquí no es las cosas a medias. Mire, una de las cosas que nosotros le agradecemos, y hablo nosotros porque sé que mi esposo lo piensa así también, somos bendecidos en este ministerio donde el Señor nos ha regalado, como en este, como en algunos otros ministerios también, pero nosotros estamos en este y le agradecemos a Dios porque se escudriña la palabra y poco a poco vamos aprendiendo de parte de nuestro Padre Espiritual, el apóstol Sergio, a amar la palabra cada día más para poder enseñarla con revelación, con instrucción, con diligencia, con sabiduría. Y eso es lo que queremos impartirle a usted también, ¿verdad? Que lo que comemos es buena comida. Amén, amén. Amén. Y mira, el tiempo se ha ido, solo tenemos 3 minutitos. Vamos a tomar uno más. Pero antes quiero saludar al pastor David Cortés de Sacramento, Ministerio Ebenecer allá en Sacramento. Pastor, le mandamos un saludo a usted y a su amada esposa. Qué lindo que está conectado aquí con nosotros. Le mandamos un abrazo. Dios les bendiga. Amén, amén. ¿Quería decir algo? Pasamos al otro, porque ya casi vamos. Sí, no, pasemos al otro. Amén, pasemos al otro. Acuérdense, esto es platicando y siendo edificados. No necesariamente tenemos que completar un esquema de un tema, sino que aquí nos preparamos, pero el Espíritu Santo nos va instruyendo. Solo un poquito, un punto último con esto de la enseñanza. Es que esto es importante, perdón. Amén. Que me enfoque, pero es que esta es una buenísima costumbre.
Amén. Lo interesante es de que Dios es el que siempre establece quién, ¿verdad? En la casa, tu papá. Tu papá te va a enseñar a ir a la iglesia, tu papá te va a enseñar a ir a la escuela, a estudiar las buenas costumbres. En Génesis 18:19 dice, porque lo he escogido para que instruya a sus hijos. Está hablando de Abraham. Yo he escogido a Abraham, dice, porque lo he escogido para que instruya a sus hijos y a su casa. Permítame entrar, se me perde acá. Téngame paciencia, hermano, ya estoy viejito. Para que instruya a sus hijos y a su casa y a sus sucesores a mantener el camino de Yahweh, practicando justicia y derecho, para que cumpla Yahweh sobre Abraham todo cuanto ha predicho acerca de él. Entonces, Dios escoge para que enseñes, para que guíes, para que lo hagas en justicia, practicando justicia y derecho. Entonces, es importante todo lo que le enseñamos a nuestros hijos. La enseñanza en la iglesia, en la casa, en la escuela, en el trabajo, es importante. Amén, amén. Pasamos al siguiente. Le vamos a dar un pincelazo. Lo hablamos la semana pasada, pero lo vamos a volver a tocar, ¿verdad? Costumbre de hablar con Dios. Y con esto vamos a ir cerrando, ¿verdad? Acuérdese que le hablamos también la semana pasada costumbre a orar, costumbre de recibir doctrina y muchas más, ¿verdad? Pero nos vamos a cerrar con esto. Creí yo importante cerrar con esto porque también teníamos costumbre de alabar y adorar a Dios, ¿verdad? Pero esta costumbre de hablar con Dios es importante porque muchos hoy en día están, pero no están. ¿Cómo es eso, verdad? A veces yo no sé cómo vamos a regresar muchos, ¿verdad? Muchos ya tienen la bendición que ya regresaron a sus servicios presenciales con las nuevas reglas, ¿verdad? Con los protocolos. Yo no sé cómo llegaron. Yo no sé cómo vas a llegar tú cuando aquí nos toque, ¿verdad? Si vamos a tener las mismas costumbres malas, si vamos a tener las mismas indiferencias con el Señor, o vamos a llegar con un anhelo, no solo de hablar con Él, sino que Él hable con nosotros, ¿verdad? Pero, perdone, yo soy así como, es que mire, me cuesta, ahora en este tiempo, digo yo, pues ya debimos haber cambiado, porque Dios nos dio una oportunidad para que las malas costumbres, cuando nos congregábamos, se habían habituado de nosotros, las podamos cambiar para que cuando regresemos reformados, ¿verdad? A estas costumbres. Mire lo que dice Éxodo capítulos 33 y versículo 11. Y acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara. Mire lo que acostumbraba el Señor, nada menos que hablar cara a cara con Moisés. Como habla un hombre, mire, esto a mí me hace el corazón, pero con su amigo. Mire qué ternura. Yo no sé cómo usted hablara cómo habla usted con un amigo de verdad. Te habla con confianza. Y mire lo que dice: cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. Josué estaba asimilando esa costumbre que tenía Dios con Moisés y Moisés con Dios, de hablar mutuamente. ¿Será que tú tienes esta costumbre? ¿O solo oras cuando comes? Y eso es cuando oras, ¿verdad? Que dice Dios bendiga los alimentos y a veces hasta te equivocas. Amén. Sí, está bien, hay que bendecir los alimentos, hay que santificar, pero hablas con Dios. Mire, esto de hablar con Dios no es solo que ya sé, hay que orar y es la comunicación. Pero mire cuántas veces estamos hablando y hablando puras tonteras, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que en el hablar vienen las peticiones, viene el clamor y los gemidos. Y a veces decimos, sí, yo tanto que oro y no me responde, pero la palabra de Dios dice que no pides bien, no hablas bien. Hasta para eso, ¿verdad? Tenemos que aprender. Y vamos a ir terminando, pero voy a dejar al pastor, ¿verdad? Que nos hable sobre esto. Es que definitivamente cuando uno no habla, obviamente no puede expresar lo que hay en su corazón. Y una de las maneras que al Señor le agrada, Él sabe lo que está en tu corazón, pero al igual que en una casa, tú podrás decir, sí, yo amo a mi mamá, amo a mi papá, pero no lo expresas. A la esposa, al esposo, pero no lo expresas. Entonces, uno de ser humano no lo siente mucho, no sabe en realidad, ¿verdad? Dios sabe, pero
es importante que nosotros hablemos. Recuérdense que la oración es parte de ello, ¿verdad? O hablar con el Señor. Imagínense Moisés hablando cara a cara con el Señor. Y tú dirás, ¿cómo se hace eso, pastor? Toma esa intimidad con el Señor. Llega, acércate a Él, habla con Él, diles, papito lindo, yo quiero hablar contigo, hoy vengo ante ti. Vete a un lugar tranquilo, entra a un lugar tranquilo, pero también lo puedes hacer en la iglesia, lo puedes hacer mientras estás orando, papito, gracias por lo que has estado haciendo hoy, esto y lo otro, etcétera. Habla en confianza con Él, porque Moisés hablaba con Él, porque el Señor nos da la confianza de hablar con Él, Amén, de acercarnos amén. a Él. Dice que ahora podemos entrar confiadamente al trono de su gracia. Es que Aleluya. mire, lo que hizo nuestro Señor Jesús es grandísimo, hermano. Antes no lo podían hacer, y aún ellos no lo pueden hacer porque no lo han entendido. Pero tú y yo, hoy sí, podemos entrar ante su trono confiadamente. Aleluya. Él está esperando para que tú Amén. hables con Él. Habla con Él, hombre. Pregúntale, déjale saber tus inquietudes. Él es nuestro papito lindo. Aleluya. Está esperándonos. Quiere que nosotros tengamos la confianza de acercarnos a Él. ¿Y sabes cómo hablas con Él? Amén. Cuando te acercas a tus líderes espirituales también. Porque está en tu corazón, tú ya has hablado y Él te habla. Entonces estás poniendo por obra lo que Él te está poniendo en el corazón. Pues que el consejo, porque los siervos lo que van a hacer es confirmarte lo que tú ya hablaste con Él. Pero ¿cómo lo vas a saber? Hablando con Él, hablando con el Señor. Es importante, qué lindo. Mire, qué lindo, hay una unción preciosa, ¿verdad? Hay una atmósfera preciosa en este lugar y queremos transmitirla hasta donde usted se encuentre en casita. Reconozcamos delante del Señor, y le digo reconozcamos porque mire, cada vez que estamos viendo para allá y señalando para allá, hay 3, 4 dedos que nos señalan para acá. Aprendamos a limpiarnos ya de las malas costumbres, ya quitémonos todas las cosas. Ay, es que me enoja que no me saluden. Ay, yo no voy a alabar a Dios porque no sé qué. Ay, que no, hermano, hermana, ya estamos en los últimos tiempos. Déjate de niñerías y dejémonos moldear por el Espíritu Santo y adoptemos cada día más las buenas costumbres de las que te hemos hablado. Te hablamos de una buena costumbre para ofrendar, costumbre de orar, costumbre de alabar a Dios, costumbre de hablar con Dios, costumbre de recibir doctrina, costumbre de enseñar y de recibir enseñanza. Palabra tenemos, ahora te toca a ti y me toca a mí hacer el trabajo de nuestra parte, ¿verdad? Esto no es que Dios lo va a hacer todo. Dios ya hizo lo que tiene que hacer y nosotros tenemos que tomar una decisión hoy. Dile al que está a tu lado, toma una decisión hoy y adopta buenas costumbres, las costumbres que le agradan a Dios. Fíjate que el Señor es tan lindo, tiene una forma tan bella para que nosotros, por si acaso tú te sientes no digno de hablar, de venir al Señor y hablarle, si te sientes culpable, si te sientes sucio, lo que sea, y te acercas a Él, el Señor tiene una forma tan linda para que tú te arrepientas, te quites de todo eso, pero que no dejes de hablar con Él, pero Él te lo va a decir de frente. ¿De dónde me baso yo con esto? ¿O cómo me baso? ¿En qué me baso? En el paraíso. Adán había pecado. Ya estaba como estaba, se miraba, el Señor lo sabía. Pero el Señor no lo culpó, no le dijo, ay, me quedaste mal, me desobedeciste. No, Él le dijo, ¿dónde estás, Adán? O sea, el Señor siempre te va a hablar de frente, pero Amén. de una manera de gracia, con amor. ¿Dónde estás, hijo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Estás bien? Para que nosotros empecemos a dialogar. Sí, papi, fíjate que me equivoqué, estoy haciendo esto mal, ayúdame a corregir, corrígeme, envíame ángeles, dame palabra para que yo me apare. Porque ¿dónde estás? Para hacer la conversación con Adán. Lo malo es que a veces nos comportamos como Adán y nos escondemos del Señor. No te escondas del Señor, habla con el Señor.
Él te va a decir qué es lo que debes de corregir. Él te va a corregir, Él te va a reformar, Él te va a enderezar la vida. Fíjese, hermano, hermana, pastor, a mí de veras me toca mucho este tema y me toca por la manera que hay procesos que tú y yo vivimos independientemente similares o iguales, peores o mejores, qué sé yo, pero cuando tú tienes firme las costumbres de parte del Señor, nada ni nadie te puede mover de hacer lo que en medio de tus capacidades esté. Hay un anhelo en mi corazón de estar con el Señor y de irme con Él. Es que esa es la meta. Yo quiero ser arrebatada, pero para ser arrebatada también quiero galardones. Yo, perdón, pero en lo secular y en lo espiritual a mí me gustan los regalos. Y yo quiero galardones de parte del Señor, pero para eso, mire, uno de los galardones que vamos a recibir es por el servicio agradable que le dimos a Dios. Y yo le digo al Señor, aunque sea el último día de mi respirar, te voy a servir, te voy a amar, te voy a alabar, te voy a adorar. ¿Por qué? Porque es una buena costumbre que adoptó mi espíritu, porque sé que le agrada a Dios. Agrademos a Dios. Perdón por la sensibilidad de esta mañana, pero a veces cuesta estar sentado aquí por cosas médicas, pero qué lindo que el Señor respalde los deseos de nuestro corazón. Bueno. El Señor Jesús dijo en algún momento, cuando seas invitado a una fiesta, no te sientes en las primeras filas, siéntate en las últimas, para que cuando venga el dueño de la fiesta y te vea sentado al frente, que no te vaya a avergonzar enviándote atrás y sentar a alguien más. Pero si estás allá atrás y de allá, te jala para la mesa donde está Él. Esa va a ser una bendición, ¿verdad? El servicio. Cuando tú tienes la buena costumbre de servir al Señor en lo que te ponga, si es barrer, barre bien. Si es levantar un papelito, levántalo bien. Si es limpiar algo, límpialo bien y vuélvelo a limpiar. Que tengas el gozo de hacerlo para el Señor. Una buena costumbre. Esa buena costumbre de servir al Señor, el Señor te va a ir llevando de gloria en gloria. Él te va a dar gloria delante de los hombres. Así dice la palabra. El que me da la gloria a mí, yo le voy a dar gloria delante de los hombres. Te va a reconocer delante de los hombres, pero de nada sirve que busquen los mejores lugares si ni siquiera lo más mínimo puedes hacer bien. No te estoy acusando, lo que quiero decir es que sirviéndole al Señor, si aquí lo haces bien, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Es lo que esperamos, estar con Él, que nos ponga donde Él cree que merecemos. Amén. Por lo digno que nos hemos comportado o recibido de parte de Él, sentirnos dignos delante de Él, ¿verdad? Por medio del sacrificio, por medio de las buenas costumbres. Amén. Hay una atmósfera linda, esperamos que se traspase, porque es el Espíritu Santo tocando nuestras vidas. Estamos orando por estar en servicios presenciales como de costumbre, ¿verdad? Que el Señor nos permite, pero mientras tanto eso suceda, tenemos que poner por obra todo esto y no necesariamente tenemos que estar en una estructura para poder hacerlo. Te invitamos que te dejes moldear por el Espíritu Santo, pero también que escuches la palabra que Dios da a los siervos, porque Él viene de Él y quiere instruirnos y reformarnos esas buenas costumbres. ¿Nos acompañas a orar y a pedirle al Señor que esta palabra no se vaya y quede en el camino, sino que quede en nuestro corazón? Amén. Amén. Oramos. Bendito Dios, gracias amado Padre, te damos, porque siempre llegas a tiempo a nuestra vida. Sí, Señor. Las cosas, Señor, que hemos aprendido, que aprendimos contigo, Padre en los cielos, que nos enviaste acá para ponerlas por obra. Al conocer a tu Hijo amado, al recibirlo, fueron despertadas muchas de las buenas costumbres que aprendimos en nuestra casa, buenas costumbres que aprendemos en la casa espiritual, buenas costumbres que aprendemos en la escuela,
que nos enseñan en la escuela, que nos enseñan en el trabajo, en la casa, en la iglesia. Papito lindo, danos la sabiduría para no ser orgullosos y no apartar lo bueno de nuestra vida, las buenas costumbres, el buen servir, el buen dar, el buen hablar, el buen escuchar, buenas costumbres, la costumbre de buscar siempre de ti para poder recibir la mejor enseñanza, la mejor palabra, la mejor guianza, Señor. Venir a ti, papito lindo. Padre, que no perdamos lo poco según para nosotros que nos han dado por el orgullo, por haber apartado nuestro ser de las buenas costumbres, de las buenas enseñanzas. Y que podamos, Señor, avanzar y no retroceder. Te ruego, Señor, por cada miembro, por cada pueblo, bendito, cada hogar, bendito Dios, a los que en este instante está llegando y a aquellos que quizás nos escucharán en otro momento, pero que tú estás hablando, Señor, a sus vidas, para que no se aparten de las buenas costumbres y aquellas que han sido dejadas atrás, que sean retomadas, que sean reenseñados, que sean rectificados, que sean, bendito Dios, levantados, restaurados una vez más, para que puedan llevar a cabo, bendito Dios, la obra que tú nos has a cada uno de nosotros encomendado, puesto, mínima quizá para el ser humano, pero grande para ti, Señor. El Señor Jesús dijo, de entre todos los profetas, Juan es el mayor, pero en los cielos es el menor. En ese instante era porque no tenía a Cristo aún, porque Cristo no había dado todo aún. Pero ahora tú y yo buscamos las cosas del cielo y es en ellas que nos tenemos que enfocar. Pablo dijo, nada se compara, las cosas de este mundo nada se comparan a las cosas de los cielos. Así que toma las buenas costumbres, aprende y enseña, para que así puedas siempre mantener tu corazón y tu alma limpia y apartada del mal. Que el Señor te bendiga, papito lindo, te damos la gloria, la honra a ti, papito lindo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén y amén. Y así hemos terminado un día más en nuestro segmento Platicando y Siendo Edificados. Nada más quiero reafirmar el anuncio que te dimos al principio. Te recuerdo, mañana nuestro servicio general a las 11 de la mañana. ¿Por dónde? Por Facebook Live. Acuérdate que tenemos canal de YouTube. Si tú por alguna circunstancia no puedes verlo en vivo, puedes buscarlo en Facebook, pero también puedes ponerlo en YouTube. Para mayor comodidad, te invitamos a que te suscribas al canal, toca la campanita y así cada vez que subamos un video nuevo, te va a llegar notificación. Te repito, estamos contentos, tenemos website nueva o página electrónica, ¿cuál es? www.ebenecer-mn.org. Y también te invitamos que cada vez que tú compartas nuestras publicaciones en Facebook o Instagram, uses los hashtags Ebenecer-mn y signo de número Visión de Vida Virtual. Esto hará que más personas sepan de nosotros y pueda pues engrandecer el reino de Dios a través de la palabra. Te damos las gracias una vez más por habernos acompañado, por dejarnos entrar a la comodidad de tu casa. Sin duda damos gloria al que vive y al que reina por grande privilegio de poderles servir. Nos despedimos y te mandamos un abrazo fuerte y deseamos para ti que el Señor resplandezca su rostro sobre el tuyo. Amén. Amén. Que Dios te bendiga.